Hola, bienvenido a tu canal Víctor González FX. El día de hoy vamos a ver y a explicar todo lo relacionado a liquidez, dónde encontrarlo, en qué punto y cómo detectar liquidez en el mercado de Forex y también en cualquier activo, ya que se ha popularizado mucho durante los últimos años y nosotros como traders deberíamos de saber y captar lo que nos quiere decir la liquidez institucional. Síguenos, comparte y comenta para estar al tanto de toda esta información tan valiosa que se comparte en este canal. Comenzamos. ¿Qué es liquidez? La liquidez es la capacidad de un activo para ser negociado. Esto quiere decir que toda la capacidad de un activo para ser negociado puede ser considerado como liquidez. Un mercado tiene liquidez cuando tiene participación constante de compradores y de vendedores. Puede ser el caso de Forex, ya que es el mercado más grande a nivel mundial y todas las grandes instituciones como traders minoristas participan en este mercado. Por otro lado, podríamos tomar como ejemplo al arte como algo que no tiene liquidez o que tiene muy poca liquidez, entonces no tiene tantas negociaciones o tantas transacciones negociables a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no existiría compradores o vendedores a largo plazo si consideramos el arte como un intercambio, ya que vemos que deberíamos de considerar liquidez a la participación constante de compradores y de vendedores. Ahora bien, ¿qué es la liquidez? En los mercados financieros podemos ver la liquidez como una zona en el gráfico donde hay una gran cantidad de dinero que se encuentra esperando. Estas zonas pueden ser órdenes de stop loss, órdenes de compra y venta, stop limit, sell limit, buy limit y demás órdenes puestas al mercado. El mercado busca absorber esta liquidez para generar impulsos. Las grandes firmas institucionales utilizan los puntos de liquidez para obtener suficientes órdenes contrarias a las suyas. Para que una institución pueda vender, tiene que haber otras dispuestas a comprar. Y a su vez, para que una institución pueda comprar, tiene que haber otra dispuesta a vender. Esto quiere decir que siempre y cuando tengamos vendedores y compradores dispuestos a otorgar sus posiciones, serán considerados como liquidez. Una vez que identifiquemos estos puntos, nosotros estaríamos y seríamos los que dominemos y los que tengamos ventaja por sobre los traders minoristas o los que no comprenden esta simple regla. Entonces veremos reflejado que todas las órdenes stop limit, sell limit y demás órdenes pueden ser eliminadas, ya que las grandes instituciones buscan estas manipulaciones y pérdida de traders minoristas para poder ganar de esa manera las posiciones y dar sus movimientos fuertes. Una vez que tengamos en cuenta esto, entonces podremos sumarnos a las grandes instituciones y estar ganando con las posiciones que éstas nos puedan otorgar, siempre y cuando tengamos presente que los precios se mueven tanto por oferta y demanda, y en este caso las instituciones tratan de eliminar todas las órdenes pendientes de traders, retails o de personas con poca experiencia en el mercado para de ese punto dar su movimiento fuerte y quitar todas las posiciones para luego dar su reversión y dar un movimiento correcto. Si nosotros tenemos en cuenta esta simple regla, podremos estar ganando mucho más capital que otras personas. Ahora bien, repasemos las áreas de liquidez en el mercado. Estas pueden ser los puntos máximos y los puntos mínimos.
los cuales son los originarios de movimientos fuertes, ya sea al alza o a la baja, pueden ser considerados como liquidez externa en varias de las oportunidades. Los traders minoristas o los retail traders piensan y tienen la lógica de que todo soporte puede ser considerado una resistencia en el futuro, pero nosotros lo debemos de ver con otra perspectiva, entendiendo que esas son zonas donde el precio podría reaccionar y dar su movimiento una vez eliminada esa zona. Por lo tanto, eliminaría todas las órdenes pendientes, ya sea en compra o en venta, para poder dar su reversión y su posición. Esto no quiere decir que sea una manipulación, sino que es toma de liquidez en los puntos exteriores de movimiento. Si tenemos en cuenta estos puntos máximos y mínimos, siempre encontraremos alguna diferencia o algún rastro para poder seguirlo. Tenemos en este ejemplo del gráfico una zona realmente muy importante donde el último máximo es manipulado, ya que vimos en el ejemplo anterior que es una zona donde todos los retail traders y demás traders minoristas ponen sus órdenes pendientes, y una vez que elimina ese punto da su movimiento direccional, dejando a todas las personas que pusieron y dejaron sus órdenes límites esperando en la puerta con el ramo de rosas y esperando que el precio reaccione, y no lo hizo. Entonces, con esta simple regla de liquidez externa, nosotros podríamos haber estado ganando y otras personas haber estado perdiendo. Otro claro ejemplo de liquidez institucional pueden ser los doble pisos y los doble techos. Siempre y en todas las clases se les recuerda que los dobles pisos o doble techos, que los retail traders tratan de buscar movimientos en esos puntos, no siempre o casi nunca son respetados, por lo cual nosotros lo tomaremos como liquidez cuando veamos 2 puntos o más de 2 puntos en una misma dirección o tocando una misma zona de interés, por lo cual los retail traders piensan que esas órdenes pueden ser ejecutadas o que cuando rompa ese soporte podría pasar a ser una resistencia, pero no es así. Nosotros sabemos que en esos puntos las instituciones guardan muchísimas órdenes pendientes de ejecución, y una vez que todos los retail traders o traders minoristas son eliminados y sacados en stop loss, las grandes instituciones y los grandes fondos de inversiones dan su movimiento. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos doble pisos, lo cual nos consideraría o nosotros tendríamos presente como liquidez en los suelos. Nosotros veríamos un movimiento direccional pensando y suponiendo que tenemos muchas órdenes pendientes. Veamos lo que es la eliminación de ese doble suelo para dar su movimiento al contrario. Entonces, muchas personas que no tienen conocimiento o que tienen muy poco conocimiento dirían que el precio, si rompe esa zona, podría irse a la baja, pero en muchas ocasiones no se respeta esa lógica o no hay ni una lógica que respalda su teoría. Entonces, una vez que todos los que están en posiciones en compra en ese punto son manipulados y los que están en posiciones en venta también son manipulados, lo que hace el precio, lo que hacen las instituciones es hacer su movimiento direccional dejando a todos por fuera. Ahora veamos lo que son las líneas, tendencias y canales.
pueden ser los rangos, las banderas, las cuñas, los triángulos y todo patrón que podamos haber aprendido en nuestros inicios como traders. Lamento decirte que todas estas zonas también son consideradas como liquidez institucional y que si operas de esta forma es muy probable que muchas veces estés perdiendo por el simple hecho de que muchas veces el precio acumula en estos puntos diciéndonos o dejando el rastro que en esos puntos específicos tenemos muchas órdenes pendientes. Muchas personas que recién inician o que tienen inicios en el trading le mienten diciendo que en las banderas, en las cuñas, en los triángulos pueden ser operados y que seguirá de una buena forma o que tendrá profit mayormente. Pero en muchísimas ocasiones este concepto o la teoría no se cumple cuando vamos a las gráficas. Veamos ejemplo esta cuña donde es manipulada por la zona superior y luego baja a eliminar a todos los que estaban en posiciones en compra. Vemos entonces que esta lógica no se cumple y que en la mayoría de las ocasiones pasa lo mismo. Manipula el precio por arriba para luego dar su movimiento direccional y eliminar a todos los compradores y a los vendedores. Que muy posiblemente en todo lo que hagas o en todo el backtesting o lo que vayas por el pasado, también te encontrarás con este tipo de manipulación institucional o de toma de liquidez institucional. Entonces es algo muy pero muy importante que debes de tener en cuenta. El tipo de liquidez institucional se encuentra o se halla en los soportes y resistencias. También dijimos al principio del video que muchos profesores te enseñan que los soportes y resistencias son claves y que una zona de soporte puede pasar a ser una zona de resistencia en el futuro. Pero veamos y desmintamos esta teoría. Tenemos en este ejemplo una zona que fue respetada en múltiples ocasiones y que supuestamente debería de haber respetado una vez más. Pero ¿qué pasa si tenemos nuestro stop loss por encima de la zona? En esta ocasión y en múltiples ocasiones el precio o lo que son las órdenes nos manipularía estos puntos para luego dar su movimiento direccional. Entonces, toda zona que sea de soporte o resistencia no siempre va a ser una zona clave. Entonces debemos de tener en cuenta que no debemos de poner órdenes pendientes porque las instituciones se van a encargar de que tus sentimientos se vean afectados si no tenemos en cuenta estos principios. Vemos que los soportes y resistencias pueden ser considerados como liquidez institucional y que en muchas ocasiones nos van a manipular para luego dar su movimiento y quitar a todos los traders minoristas para luego confirmar el movimiento o la dirección que traía el precio en ese momento. Ahora vemos las zonas de order blocks, zonas de oferta y demanda que también y en múltiples ocasiones nos representan liquidez institucional dentro del mercado. Marquemos un order block o una zona de oferta en este punto para ver cómo reaccionaría el precio en esta ocasión. Siempre y cuando tengamos liquidez por encima de puntos, ya sea doble techos, ya sea doble pisos, los order blocks no van a ser respetados o en muy pocas ocasiones van a ser respetados. Así también debemos de tener en cuenta cuando tengamos acumulaciones o cuando tengamos antes de algún order block liquidez institucional de doble piso o doble techos, porque en esta ocasión
como vemos en el ejemplo, fue manipulado y luego, una vez que manipuló el order block o la zona de oferta y demanda, fue que dio su movimiento direccional. No estábamos mal direccionalmente, pero sí estábamos mal posicionados, porque según el concepto de liquidez institucional deberíamos de haber esperado un poco más. Veamos entonces otras zonas: apertura, cierre, máximo, mínimo de las velas diarias, semanales, mensuales. Son considerados como liquidez institucional, donde muchas ocasiones y en múltiples ocasiones vamos a ver una fuerte reversión cuando el precio toma estos puntos. Entonces es importante que tengas presente este concepto para que no te pierdas ese movimiento y que lo practiques día tras día para que de esa manera tu operativa vaya a un siguiente nivel. Y hasta acá el video del día de hoy, esperando que nos sigas en todas las redes sociales como Víctor González FX y también dejando tu buen like, un buen comentario para la segunda parte. Dejamos notas adicionales para que tengas presente en qué zonas operar, en qué zona tener referencias. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengas muchos éxitos y bendiciones.